Eskerrik asko, etortzeagatik, muchísimas gracias por venir a este segundo día. Ayer inauguramos las jornadas con un programa muy completo. Hablamos de la salud mental de las personas jóvenes de entre 18 y 25 años. También tuvimos aquí la oportunidad de escuchar a representantes de la Mesa Joven de Salud, que nos leyeron un manifiesto que han elaborado con diferentes reflexiones y reivindicaciones. Y luego pudimos profundizar en un coloquio. Ya por la tarde aprendimos algunas pautas para enamorarse y no morir en el intento, y también para sobrevivir a un día de mierda. Precisamente ayer, en esa primera ponencia de Lidia Oroz y Estefanía Regalado, se dio alguna pincelada de la violencia ejercida hacia adentro, hacia uno mismo, hacia una misma, y suscitó por parte del público pues, interés. Hoy precisamente vamos a hablar de este tema, ¿no? De cuando a quien hacemos daño es a nosotros y a nosotras mismas. Así que voy a pedir a Pedro Villanueva, por favor, un aplauso, que suba al escenario. Pedro, ¿me cedes? Bueno, Pedro es doctor en psicología y cuenta con formación y experiencia en intervención en crisis, área sobre la que viene investigando con especial atención en la conducta suicida. Como psicólogo, ejerce su profesión como voluntario en el Teléfono de la Esperanza. Bueno, Pedro nos va a hablar de la desmotivación que sienten las personas jóvenes. En concreto nos habla de porcentajes, ya nos dará las cifras. De un 10% de la gente joven estamos hablando que siente desmotivación hacia la vida, ¿no? Nos va a explicar también las posibles causas y cómo se genera una personalidad vulnerable hasta que desarrolla este proceso y hasta el momento en el que se plantea un suicidio. Además, como decía Pedro, que me comentaba preparando la ponencia, nos va a dar unas cifras de lo que dices que es una realidad muy preocupante y en la que estamos muy despistados y despistadas. Así que, Pedro, todo tuyo, eskerrik asko, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a hablaros de algo que es una realidad, con la idea de no liarme mucho porque es un tema muy denso y bueno, voy a procurar ir un poquito al grano, siguiendo el hilo de lo que significa el vacío, ¿no? El vacío. Entonces, bueno, empezamos por un chico. Cuando hablo de chicos, bueno, a mí se me escapará seguramente el tema del lenguaje, ¿no? Con el tema, voy a hablar genéricamente, hablo de chicos y chicas, ¿eh? Entonces, cuando un chico o una chica pide ayuda, nos viene a consulta diciendo que se encuentra mal, pues muchas veces no sabe exactamente qué es lo que le pasa. Le preguntas qué es lo que le pasa y no sabe. Es que no sé lo que me pasa, ¿no? Es algo que tengo dentro, es algo que me consume, es algo que no me deja vivir, es algo que me aparta de la vida, pero ¿tienes síntomas depresivos? No tampoco son exactamente síntomas depresivos. Pero pierde la desmotivación, está absolutamente desmotivado, ¿no? Y muy desconectado de todo. Entonces es un dolor insufrible, difícil de describir por ellos, es muy difícil de describir, y esta es un poco la situación en la que se presenta, con la que se presenta un joven cuando pide ayuda, ¿no? Es una situación, la verdad es que hay que entrar a darle confianza y donde bueno, pueda encontrar un espacio donde él pueda hablar de sus problemas y ver un poquito cómo suavizamos todo esto que tiene ahí dentro, ¿no? El hecho de que un chico o una chica pida ayuda ya es algo importante porque es alguien que se siente mal y que se quiere sentir bien, porque quiere responsabilizarse de su vida. Porque la otra alternativa es vivir sin querer vivir, ¿no? Y entonces esto es lo que daría un poco consistencia a lo que estamos llamando vacío, ¿eh? Lo que sería ese vacío, lo que venimos a llamar ese vacío existencial. Bueno, nacemos en un momento concreto, nosotros no elegimos cuándo nacer y esto implica pues, el que tenemos que estar aquí peleando con lo que nos toca, ¿no?
desarrollamos nuestra personalidad en un entorno, con unas situaciones, con una carga probablemente genética de temperamento, pero que nosotros vamos haciendo nuestra propia personalidad en función de cómo interactuamos con este ambiente, ¿no? Un espacio, porque la vida, ¿qué es la vida? La vida es mi vida. Bueno, la vida, entiendo yo, para hablar un poco como metafóricamente, es un espacio donde nosotros irrumpimos en este momento que nos toca, irrumpimos en este espacio y dejamos aquí nuestra huella, que viene a ser nuestra biografía, y que ese espacio sigue y la vida sigue, aunque nosotros ya no estemos, eso sigue ahí. Este espacio no ilusiona igual a unos y a otros, no ilusiona, a unos ilusiona, a otros no ilusiona, y desde luego no ilusiona por igual, ¿eh? Hay personas que van por la vida siempre, bueno, marcadas por una especie de suerte cortical, como dice un amigo, colega, suerte cortical. Es que yo he nacido así, joder, yo soy positivo, yo soy, no, es que yo soy alegre, yo soy, ¿no? ¿Y que tú eres más cenizo? Pues, y es verdad, ¿no? No todos tenemos ese temperamento, pero es luego la interacción con el ambiente en el que nos encontramos, lo que hace que vayamos forjando una personalidad para ir haciendo cosas en ese espacio, ¿no? Bueno, pues la mayoría de nosotros hemos tenido momentos de desilusión, momentos en los que hemos estado desmotivados para hacer cosas, nuevas cosas, para emprender proyectos, ¿no? Y bueno, pues a veces esa desmotivación pues bueno, nos hace preguntar si nos pone un poco en guardia, ¿no? Decir, bueno, pues a ver, ponte las pilas, ¿no? Pero desmotivados nos hemos encontrado la mayor parte, la mayoría de nosotros. Quizás no hasta el punto de sentir ese vacío, ¿no? Pero sí que sabemos de qué va esto. Me da la sensación, de que todos más o menos hemos sentido vacío en un momento determinado. Tenemos que tener, porque tenemos capacidad de adaptación, tenemos que utilizar esa capacidad de adaptación para adaptarnos a los cambios. Los cambios son muy drásticos, muy rápidos, muy rápidos. Cambiamos, el cambio está ahí, cambiamos nosotros y cambia el entorno. Entonces, la adaptación al cambio es fundamental para el equilibrio emocional, es fundamental. Si no nos adaptamos a los cambios, difícilmente vamos a poder vencer estas tentaciones de emociones que vamos a ver un poquito ahora qué tipo de emociones más o menos son, ¿no? Que estamos hablando de frustración, estamos hablando de decepción. Esto nos causa malestar, la decepción, la frustración, y depende de cómo seamos nosotros, de nuestras capacidades para adaptarnos, sentiremos más o menos dolor, viviremos con mayor o menor intensidad estas emociones. Junto a estas emociones que forman parte de la tristeza, porque vivir con frustración, vivir con decepción, es vivir con tristeza. Hay otras emociones que son un poquito más peligrosas, como es el tedio, es el hastío por la vida, es el vacío, y están en la misma órbita, están muy cercanas a estas emociones que estamos comentando, ¿no? Cuando yo soy consciente de la capacidad para captar la vida, cuando no soy consciente, o cuando soy consciente cuando soy consciente de la incapacidad, de mi incapacidad para captar la vida, empiezo a sentir dolor. Empiezo a sentir dolor. Empiezo a sentirme insignificante, poca cosa, empiezo a perder valor. Y desde luego empiezo a desconectar con el futuro. Cuando esto le pasa a un chico, a una chica, a un joven, esto es peligroso, esta desconexión con el futuro, cuando ha perdido cuando ha perdido esta autoestima, cuando su yo ha perdido valor, es muy peligroso, es peligroso. Sin embargo, bueno, no todas las situaciones
no solamente yo puedo dejar de captar esta vida, puede haber cosas que sí puedo captar y sin embargo no me satisfacen. Estamos hablando de las personas que están permanentemente insatisfechas, permanentemente infelices. Es que no soy feliz, papá, a los 16 años, es que no soy feliz, ¿no? Y claro, ¿y qué haces cuando te dicen esto? Bueno, esto es muy corriente, ¿no? Personas, y tenemos nuestros hijos tienen altas capacidades. No estoy hablando de la sobredotación, pero sí que tienen muchas capacidades, se dan cuenta, son muy inteligentes. Tienen capacidades para captar, pero no les satisface. Esta insatisfacción con la vida también está causando un dolor importante. Bueno, vamos a ver un poquito cómo es de relevante algunos datos. No voy a insistir mucho en datos, pero bueno, para ver un poco estos sentimientos de vacío. En las historias clínicas que he repasado, pues he visto que en la mayoría de las historias clínicas donde está presente la ideación suicida, está presente también esta pérdida de sentido, este factor de pérdida de sentido, este factor emocional de pérdida del sentido o motivación para vivir. Os ha comentado Sara, que colaboró en el teléfono de la esperanza, allí conocemos bien los datos. Entonces, bueno, la pérdida de sentido es un factor que está presente como cuarto lugar de los problemas que manifiestan los diamantes. Está en cuarto lugar, tanto en los adultos como en los jóvenes adolescentes. La pérdida de sentido, la desmotivación para vivir. Entonces no estamos hablando de nada banal, estamos hablando de que esto es muy importante. La pérdida del sentido es un factor de riesgo para pensamientos de desmotivación para vivir, pensamientos o ideaciones suicidas. La Fundación ANAR, no sé si sabéis, es una organización que atiende a niños y niñas y adolescentes de toda España. Entonces, esta fundación nos avanza estos datos que veis ahí, en la que prácticamente el 40% de los niños está viviendo la violencia permanentemente. Está viviendo la violencia en casa, violencia de distintos géneros. Y el 32% de los niños tienen problemas relacionados con la salud emocional. Estos son datos que ellos están recogiendo en su informe. Esto es riguroso. Son niños o niñas menores de 15 años el 60%. Y esto nos hace ver una realidad que está ahí, que es muy preocupante. Los efectos que estas situaciones causan son demoledores. Son demoledores. Porque cuando la violencia se instala en casa, se presencia día tras día, y no hablo de violencia física solamente, sino violencia verbal, discusiones fuera de todo límite de tono, bueno, todo esto, y cuando esto es algo que se presencia todos los días, el niño va sufriendo y su cerebro, que está en formación, va asimilando esta situación que le hace muchísimo daño, muchísimo daño. Hoy ya conocemos que la mayor parte de las patologías que se producen en la vida adulta tienen su origen en la niñez. Tienen su origen en la niñez, la mayor parte. Hay incluso enfermedades, que hoy llamamos enfermedades mentales, ¿no?, que tienen su origen en la niñez, por haberlo hecho mal, así de claro, porque lo hemos hecho mal. Entonces, genéticamente es cierto que tenemos una carga genética, puede haber una carga. Está demostrado que a determinadas enfermedades como la esquizofrenia o algunas otras de esta familia, ¿no?, de la psicosis, pues sí que tiene una carga genética. Pero el resto no está demostrado que haya carga genética. La depresión hablan que hay una cierta heredabilidad, pero no está claramente demostrado. Por lo tanto, es el ambiente que tenemos en la crianza con nuestros hijos lo que hace o determina o condiciona el que crezcan con más o menos vulnerabilidad.
Bueno, pues ya veis ahí, no quiero comentar los datos, pero veis los datos un poco sobre los intentos de suicidio y los suicidios de los niños, ¿no? ¿Un niño siente vacío? ¿Un niño se suicida? Pues sí, los niños también se suicidan. Afortunadamente no se suicidan. Se suicidan muy poquitos. En España todos los años se suicidan del orden de 9, 10 niños. Cuando hablo de niños, estoy hablando de niños menores de 12, 14 años en España. En otros sitios hay unas cifras alarmantes, ¿no? En otros países donde hay una desprotección del menor, pues la verdad es que los niños están sufriendo unas condiciones que les llevan al suicidio. Nos alertan, luego os comento, de los suicidios que producen, por ejemplo, en los entornos de guerra, ¿eh? Nos dice un psiquiatra francés, Boris Cyrulnik, que cuando los niños entran en crisis suicidas cuando pierden normalmente a un ser querido, muchas veces por tonterías, porque lo hacen por impulsividad, no son reflexivos. Entonces, que un niño de 9 años se suicide porque le han quitado el móvil en casa, fijaros, pero estos son hechos reales, ¿eh? O un niño se lo encuentren bueno, os asustáis, ¿no? Si os digo, porque produce un poquito de, ¿no? Pero cuando se han encontrado a niños ahorcados, ¿no? Porque su madre ha muerto o su abuelo ha muerto y era muy significativa para ella. Estos son hechos reales. Son situaciones dramáticas que nos duele y nos ponen los pelos de punta, pero que son reales. Y son muy poquitas, es cierto. Pero cuidado con los niños también, ¿eh? Los niños son muy impetuosos y los niños tienen una mente, todavía su cerebro no se ha formado, no tienen todavía esta visión de futuro, no saben construir un futuro, no saben resolver sus problemas, no saben que sus problemas tienen solución y tienen solución, ¿eh? Bueno. Bien, entonces, comento también otro dato más. Esto es un dato esto es un problema, el problema de la pandemia nos ha traído un deterioro de la salud mental de los jóvenes y de los adultos, por supuesto, pero también de los jóvenes, que estamos hablando de los jóvenes, ¿no? Un deterioro importante. Conocemos ya varios estudios, vamos a comentarlos, pero bueno, pero el tema de la pandemia es una capa más de un problema que viene desde hace ya una década, y que está preocupando muchísimo. La Organización de la Salud, Mundial de la Salud, ya lo ha detectado. En los 2 documentos sobre prevención del suicidio, en uno de ellos no citaba a los jóvenes, y en el último informe ya cita y ya dice que tenemos que tener ojo, que no podemos abandonarlos a su suerte, que tenemos que dotarles de herramientas para que ellos puedan defenderse, para que puedan actuar en una sociedad como la que estamos viviendo, ¿eh? Porque estamos viendo que los índices de autolesiones y de suicidios de los jóvenes son alarmantes. Bueno, otro dato a comentar. Estos son datos directos de la pandemia, ¿eh? Nos dicen que efectivamente todo esto es lo que ha conseguido deteriorar la salud de los jóvenes, ¿eh? Se ha incrementado muchísimo la depresión, la ansiedad y otro tipo de trastornos. El último estudio que se ha realizado aquí en Navarra, nos lo ha comentado hace poco, nos lo ha publicado el Diario de Navarra, nos hablaba de esta situación de los jóvenes, de una encuesta que se ha hecho, un estudio con 1.200 jóvenes, la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Navarra y el Instituto de Salud Pública, y nos dicen eso, nos dicen que 1 de cada 2 está triste o tiene ansiedad, 1 de cada 2, que lloran con muchísima facilidad, que tienen problemas de concentración, que usan demasiado el móvil, que hay un abuso del móvil y de las redes sociales que es muy preocupante,
que hay muchos que ya no salen de casa, que se irritan con mucha facilidad. Bueno, todo esto son datos reales del último estudio que tenemos que tener también en cuenta, ¿vale? Bien. Bueno, las guerras, decíamos las guerras. Las guerras nos están advirtiendo, no, esto no es pandemia. Ya nos vienen diciendo que las guerras, el entorno de las guerras, está produciendo una situación en los niños que estamos pasando por alto. En Siria, por ejemplo, los campos de refugiados, el índice de suicidios es altísimo. Niños que han perdido a sus padres en la guerra, niños que ven la muerte permanentemente, diariamente, niños que están siendo violados, abusados, niños que se les maltrata, que sufren negligencia, que sufren la pobreza, que no tienen las condiciones de educación que debiera tener un niño, que no tienen estos cuidados. Entonces la salida para estos niños está siendo esta y bueno, y no sé lo que se está haciendo, pero esta es otra realidad de las guerras. Ya nos dicen que los refugiados, las personas que se desplazan, las personas refugiadas, tienen una ideación suicida en torno al 16-20%, mayor que la nuestra. O sea, es una situación en la que las guerras, como digo, tienen también un efecto muy negativo. Marco es un chico de 20 años que ha tenido 2 intentos de suicidio. Ambos interrumpidos. En el último momento, el miedo y la familia, el recuerdo de la familia, le han impedido saltar. Sigue teniendo esta ideación suicida cada vez más frecuente, que le viene sobre todo por las noches, ¿no? Cuando se queda solo, se siente desmotivado para vivir y no piensa en el futuro, está desconectado con el futuro. Más bien vive sin querer hacerlo, ¿no? Y vive presionado por las exigencias académicas para seguir cursando una carrera por exigencia de los padres, para cumplir las expectativas de los padres. Su mirada es triste y piensa en la libertad para decidir vivir o no, si llega un momento en el que la vida no le motiva. Esta opinión, esta situación que os estoy describiendo, real, está muy presente en los jóvenes. Cuando se produce esta desconexión, que además esto convive con el estrés, y cuando hay el estrés es intenso. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con todo esto? Pues fijaros en esta transparencia en la que intento reflejar un poco pues todo el recorrido. Nosotros, como pone ahí, pues bueno, como podéis ver ahí, nacemos en un momento concreto, irrumpimos, ¿no? Y decimos, bueno, pues aquí estamos, en unas condiciones que son diferentes para cada uno. Unos tienen más suerte que otros, ¿no? Vivimos aquí con una serie de facilidades, una serie de condiciones con las que tenemos que estar agradecidos, ¿no? Porque en África no tienen esas condiciones y en otros sitios donde hay menos oportunidades no tienen esas condiciones que tenemos aquí. Aquí sí las tenemos, pero tenemos que tener, además de tener esas condiciones favorables, tenemos que tener cubiertas una serie de necesidades. Cuando un bebé llora, lo primero que hace es calmarse con el pecho de la madre, ¿no? Y es como si quisiera recurrir a un recurso, a un salvoconducto que le va a proteger. Bueno, pues esto nos pasa a nosotros exactamente igual. Nosotros, cuando somos pequeños, necesitamos ese salvoconducto que nos vaya a proteger de situaciones futuras. Necesitamos unos cuidados que son cuidados básicos, cuidados afectivos, cuidados psicológicos, porque eso es lo que va a facilitar el que podamos tener un desarrollo
más o menos normal para lidiar con el entorno. Eso nos va a producir autoestima que nos permita estar vinculados a una sociedad, a una familia, a una comunidad. La carencia de todos estos cuidados, nos va a aportar personalidades débiles, frágiles y muy proclives a las patologías. Y esto no nos damos cuenta, estamos muy despistados. Estamos viviendo en un entorno, en un momento complicado, una sociedad de prisas, una sociedad donde no tenemos un momento para hablar con nuestros hijos, no les dedicamos, no sabemos, estamos desentrenados para hablar con nuestros hijos. Y cuando llega el momento y queremos preguntarles, a ver si me da tiempo y os explico un poquito la estrategia, la forma de hacerlo, y cuando llega un momento para estar con nuestros hijos, pues resulta que intentamos comunicarnos y no lo logramos, porque estamos muy desentrenados, insisto. Entonces, bueno, somos responsables los padres, los educadores, pero hablo sobre todo del entorno familiar, El entorno familiar porque la escuela es un sustituto formativo, un sustituto también afectivo, porque estos chicos que carecen de estos cuidados no quiere decir que vayan a tener un desarrollo negativo, ¿no? Un desarrollo vulnerable, no quiere decir, porque pueden encontrar estos afectos en otros sitios, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sucede, pero no podemos derivar la responsabilidad a la escuela, que sí la tiene, es importante, esto lo tenemos que hacer desde casa. El papel de los padres es fundamental, queramos o no queramos, Entonces, bueno, no basta con que un niño diga, no, sí, mi familia me quiere mucho. No, mi familia me quiere. Marco dice, no, mi familia me quiere muchísimo. Pero soy un inútil, soy un fracasado. Entonces, en algún sitio hemos fallado. En algún sitio se ha fallado. Entonces, no basta con cuidados solo afectivos. No basta con cuidados solo básicos, de darles lo mejor. Y a veces la protección, el exceso de protección, también causa vacío. ¿Por qué? Porque no les hemos permitido a nuestros hijos equivocarse. No saben lo que es equivocarse, no saben tomar decisiones, no saben resolver problemas, porque lo hacemos todos nosotros por ellos. Nuestros hijos son los mejores. Queremos que sean los mejores, además, porque además los educamos para que sean los mejores, para que tengan éxito. Les damos todas las oportunidades del mundo. Pero no les estamos dedicando tiempo para que como personas ellas entablen una relación de confianza con nosotros. De confianza. Que llegue el momento y que podamos hablar con ellos y que puedan hablar con ellos. Que ellas puedan hablar y nosotros podamos hablar, porque no se trata solo de pedirles que nos cuenten cuando lo pasan mal. Mira, cuando lo pasan mal porque lo pasan mal. Y no sabemos, muchas veces nuestro vínculo afectivo nos impide captar que lo están pasando mal. Dice, bueno, serán cosas de la adolescencia, va a estar más raro, eso será cosa de la adolescencia, ¿no? Y eso es lo que hacemos todos. Bueno, pues tenemos que saber captar, captar cuando lo están pasando mal, porque no nos lo van a decir seguramente, Ellos quieren que tengamos buena imagen de ellos, les hemos dedicado para, ¿no? Buenas notas, el fútbol, joder, te han puesto, joder, qué tío, qué fenómeno eres, venga, eres el mejor, ¿no? Y entonces, claro, pues ellos esa imagen quieren mantener con nosotros. Y nosotros, bueno, es que se nos cae, ¿no? Nosotros estupendo. Pero cuando lo pasan mal, ¿qué pasa? No quieren transmitirnos esa imagen. ¿Por qué? Porque no quieren que veamos que lo pasan mal. Porque no quieren trasladarnos su sufrimiento, porque no quieren perder esa imagen que tenemos nosotros de ellos. Y precisamente lo que consiguen es lo contrario, que nos preocupemos aún más, sabiendo que lo pasan mal y no sabemos por qué. Bueno, insisto otra vez, la importancia de la comunicación en los primeros años de vida. ¿Vale? Bueno,
hay patologías que se forman en la niñez, en la crianza. Hay trastornos como el trastorno límite de la personalidad. Alguien comentaba, no sé, hay trastornos sobre todo de la personalidad que se crían, se forman en la crianza. Cuando el niño necesita una cosa concreta y va, y papá, pero el papá le dice, déjame que estoy aquí, ¿no? Está liado, y déjame, vete con la mamá, ¿no? Y va con la mamá y la mamá le dice que tampoco. Y entonces el niño va como una pelota de una a otra, y eso permanentemente. Claro, es un niño que se encuentra sin respuestas, no encuentra referentes, porque los referentes que son sus padres resulta que no le dan las respuestas. Y entonces, pues, ¿qué hace? Pues se va autocentrando, se va metiendo para adentro, y el referente más importante para él es él mismo. Entonces, y yo soy el referente, por lo tanto, todo lo demás, estoy súper alerta a todo lo que pasa, y empieza todo mi sistema límbico, empieza a formarse y a desarrollarse de tal manera que voy a tener miedos y voy a ser hipersensible probablemente para el resto de mi vida. Eso se forma en la infancia. Y eso puede ser también la génesis de un trastorno límite de la personalidad. Respuestas de polo a polo, opuestas. Ahora sí, ahora no. Ahora te quiero mucho, ahora te abrazo y ahora te castigo. ¿No? Esas ambivalencias tan extremas, pues eso es lo que ellos van percibiendo. Bueno, insisto, ¿no? Ese es uno de los mensajes que yo quería dar. La importancia que tiene nuestro papel en la crianza de los hijos. En cuanto a, es decir, no veo mucha gente joven, yo no sé si me voy a encontrar jóvenes o no para enfocar un poquito algunas cosas, pero sí veo gente joven, sí, veo. Sí. Y claro, pues bueno, ¿qué puede llevar a un niño a tener una conducta suicida? ¿Qué le puede llevar? Pues lo tenéis ahí, ¿no? Sabéis que hay un porcentaje, una prevalencia de preadolescentes que tienen ideación suicida, están en torno en preadolescentes, Desde luego hablamos de un 10% de personas, de preadolescentes de 14 años, 10%, que tienen ideación suicida. Eso no quiere decir que vayan a hacer ningún paso ni van a hacer ningún intento, pero que está ahí la ideación suicida. Y una de las cosas de la ideación suicida, de los temas de la ideación suicida, es que cuando la ideación suicida es leve y se irrumpe, se produce en los primeros años de vida, eso se cronifica, se va cronificando. Es un hecho que las personas que tienen ideación suicida y que vienen a consulta, adultos, te dicen que ya cuando tenían 13 años, ya cuando tenían 14 años, pensaban en que sí, el suicidio podría formar parte de una solución en un momento determinado complicado de sus vidas. Bueno, a mí si me suicido y ya está, ¿no? Entonces, bueno, esa ideación ya empezó a gestarse desde la niñez, desde los años de la preadolescencia. Bueno, por eso se cronifica y por eso hay que atenderlo, y por muy leve que sea, cuando se capta una ideación suicida, hay que atenderla. Pues, acudiendo al médico de salud, acudiendo a los profesionales, porque si eso se trata, eso se atiende, eso no se cronifica, eso se aligera, un niño todavía está en formación. Como sabéis, un cerebro de un niño está en formación hasta los 18 años. Bueno, entonces veis ahí, más o menos, pues experiencias dolorosas. ¿Qué experiencias dolorosas en casa? Pues eso, ver violencia, ver discusiones, ver, no sé, que ha habido personas de casa que se han muerto. Bueno, cualquier tipo de experiencia dolorosa que pueda haber un niño en casa. En el entorno familiar, problemas, enfermedades, ¿no?
hay entornos que están tocados por la enfermedad, es un problema también, no es, para el niño esto le afecta tener antecedentes con enfermedad mental en casa. Problemas en la escuela, problemas de humillación, problemas de falta de sentirse poco respetado, humillado, acosado. En la escuela no me entienden, los profesores no me entienden, nadie, ¿no? Soy el patito feo de la clase. Bueno, todos estos sentimientos que ellos pueden percibir, que igual no son reales, pero los pueden percibir. Por eso tenemos que hablar. Búsqueda de atención también, a veces, ¿no? A veces pues hay niños que no se les hace ni caso, y depende del lugar también en el que les toca, ¿no? Son un montón de hermanos y yo estoy aquí nadie me hace caso. Al mayor, al menor, o a este porque es racista, y yo como soy, pues a mí nadie me hace caso. Bueno, pues puede ser que ese niño esté pensando en un toque de atención, y bueno, y es su forma de hacerlo, forma de castigar también. Voy a castigar porque me han quitado el móvil, como os decía antes, ¿no? Como me quitan el móvil, pues yo les castigo. Y la reunión con un ser querido también, como os decía, cuando se muere alguien muy significativo para los chicos, pues pueden estar pensando en el suicidio. Bien, lo mismo ocurre con las personas, con los adolescentes. Esto puede originar una crisis en los adolescentes, el tener una enfermedad mental. Hay enfermedades mentales que normalmente se inician o se manifiestan por primera vez, el primer episodio, en la adolescencia. Son la depresión, ¿no? Y es también la esquizofrenia. Son enfermedades muy limitantes, ambas. La depresión no es limitante inicialmente, porque la depresión se trata y no pasa nada, y se sale de la depresión. Se sale de todas las depresiones, de todas. Pero bueno, hay que atenderlas. Entonces, bueno, la enfermedad mental es importante, porque la enfermedad mental, pues, la enfermedad mental causa un sufrimiento. En sí, todas las personas que están pensando en el suicidio, que piensan en el suicidio como solución, sufren muchísimo, ¿no? Pero cuando estamos hablando de enfermedad mental, también el sufrimiento está muy presente, sobre todo en casos de depresión, en casos con esquizofrenia, jóvenes que se suicidan. No todos, afortunadamente, naturalmente que no, son muy pocos los que se suicidan, muy pocos, pero bueno, esos casos, cuando tocan esos casos, bueno, la baja autoestima, la impulsividad, problemas en casa, el maltrato físico, sexual, el abuso, la negligencia, todo esto, os decía antes, es génesis, el abuso, la violencia, de patologías futuras. En la mayoría de las patologías en la vida adulta tienen origen en la niñez, y sobre todo en haber sufrido maltrato. En unos estudios que se han hecho aquí en Navarra, sobre todo en temas de adicciones, han visto cómo las personas adictas que sufrieron abuso sexual o físico en la infancia, tienen una ideación que triplica o cuatriplica la ideación suicida de una población normal, muy por encima de las tasas normales, ¿no? La violencia, las dificultades de relación, la intolerancia al fracaso, la frustración, la incapacidad para resolver problemas, la desconexión con el futuro, el suicidio cercano les afecta muchísimo, que un amigo o una amiga se haya suicidado, muchísimo. Bien, y lo que importa es cierto que todos estos factores que yo os he puesto aquí son factores de riesgo, pero lo que importa no son en sí los factores, sino cómo vive este chico, esta chica, esos factores. ¿Cómo los vive? ¿Y eso cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Preguntando, hablando, preguntando, contactando. O sea, por eso vuelvo a insistir. Claro, yo tengo que estar entrenado en la comunicación con mis hijos. Como educador tengo que saber cómo hacerlo.
¿no? Bien, ¿cómo vive esos problemas? Problemas que los veis ahí, ¿no? De todo tipo, por desamor, o sea, una pérdida del novio o de la novia puede ser para nosotros una cosa, bueno, ¿no? Hemos tenido 4 o 5, no pasa nada, pero ellos lo viven, pero intensísimamente, ¿no? Y puede ser causa de una precipitación hacia este tipo de ideas, ¿no? El estar siempre con un ambiente siempre de bronca, de riñas, prohibiciones por todo tipo, problemas en casa, no tener herramientas para defenderte. Esta es un poco la situación que describe esta gráfica, que por cierto está cedida. Bien, cuando se llega a este momento, entra en este túnel de pensamientos destructivos, todos destructivos, ¿no? Destructivos como que esto, mi vida es un fracaso, es un asco. Es un asco. Y empiezan, en los pensamientos negativos, empiezan a irrumpir, ¿no? En una mente abierta, como está abierta, sin capacidad para contrastar este tipo de pensamientos, ni herramientas para constatar, porque lo tenemos nosotros y no sabemos hacerlo, ¿eh? Cuando alguien de nosotros nos entra en estas crisis de ansiedad, estas crisis depresivas, sobre todo las depresivas, ¿no? Empezamos a tener, por su momento, porque es normal tener crisis depresivas, forma parte de nuestra vulnerabilidad. Entonces, entran este tipo de pensamientos, nos entran estos pensamientos, y muchas veces no sabemos contrastarlos y les damos espacio, y lo único que hacen es apartarnos de la vida. Son todo pensamientos que nos apartan de la vida, todos. ¿Eh? Entonces, bueno, llegados a esta situación, pues el chico pues se encuentra eso, en el momento de actuar. ¿Cómo actúa? Pues actúa con una paralización total, está desadaptado para todo. Nada le motiva, ¿no? Y empieza a tener esta ideación, como os digo, esta ideación suicida. Bueno, estos datos son así muy alarmantes, pero son datos reales. Aquí, el último año en Navarra, en una población juvenil de 141.000 chicos, chicas, hemos tenido 10 suicidios de menores de 30 años. 10 suicidios. Esto, si hacemos caso a las evidencias, los datos de las investigaciones que hay, esto implica el que hay 1.000 intentos de suicidio en Navarra cada año. 1.000. Una ideación suicida, ¿quién puede tener intentos? Porque nos dicen que por cada suicidio hay 100 intentos de suicidio. Entonces, por eso extrapolamos. También la ideación suicida, estaríamos hablando de que hay 20.000 chicos, chicas, que en un momento determinado les pasa esto por la cabeza. Y autolesiones. No pueden con este vacío, con este sufrimiento que tienen, por una u otra razón, se sienten mal, porque no son aceptados en el colegio, y empiezan a sentir tal dolor que empiezan a autolesionarse. Y las autolesiones, mirad ahí, esta es una cifra real, que se lastiman, no quieren morir, no quieren, no están pensando en el suicidio, no tiene nada que ver el suicidio, pero se autolesionan para trasladar ese dolor interno que tienen, hacerlo más controlable, y quieren controlarlo, y entonces por eso se autolesionan, con cualquier cosa, con la cuchilla de un sacapuntas, con cualquier cosa. Y esto está muy presente, no nos enteramos, los padres no nos enteramos, los educadores quizás algo más, pero esta es una realidad. No vemos a nuestros hijos, no los vemos. Yo a mis hijos ya son mayores, pero desde luego a mi hijo desde los 8 años yo no le vi desnudo, porque se cerraba y no había manera. Y a mis hijas mucho menos, ¿no? Y supongo que os pasará lo mismo. Supongo que llega un momento, una edad en la que no veis su cuerpo, no lo veis. Y a veces se os pondrían los pelos de punta viendo los brazos de una chica con autolesiones cada semana, 2, 3 veces cada semana. Y ese es un factor de riesgo para un intento de suicidio. Un factor de riesgo, porque están perdiendo el miedo, pierden el miedo.
¿eh? Esto, además, es muy peligroso. Ya tenemos unos estudios sobre las autolesiones, que las veremos ahora. Un momento, se me pasa el tiempo, ya, sí, ya. Bueno, rápido. Bueno, la ideación suicida, deciros que la ideación suicida hay que atenderlo, que hay que atenderla. Lógicamente tiene este grado de gravedad, tiene esta gravedad, pero no toda es preocupante, no toda es preocupante. Pero eso no quiere decir que no haya que atender, porque esta ideación que es leve, que está decir, bueno, pues no me importaría nada, pues acostarme, mira, no levantarme, no, y ya, pues mira, que si me voy, me voy. No, es una ideación suicida leve, no es grave, ¿no? Esto es frecuente, no implica querer matarse, sino que no le importaría no estar aquí. Bueno, son ideas leves, pero no por eso hay que dejar de atenderlas, porque como digo, esto va a ir a más, se va a cronificar y va a formar parte de una manera de resolver los problemas. Ya, bueno, siempre me puede suicidar, ¿no? Y es un alivio para muchas personas. Bueno, yo sé que siempre lo puedo hacer, siempre me puedo suicidar, y es un alivio decir eso, ¿no? Para ellos, esa posibilidad. Bueno, entonces esta sería un poco la gradación de la ideación suicida. Lógicamente estos grados son más severos, y esto implica actuar con rapidez. Os comentaba el tema de las autolesiones. Mirad, un dato, sin querer cargaros con estos datos. Esto se hizo hace poco, en América, donde vieron, con un estudio de 60.000 niños que habían entrado en los hospitales, en las urgencias de los hospitales, vieron que, bueno, pues los que habían hecho intento de suicidio, el 43% tenían entre 5 y 11 años. 5 y 11 años. Dato muy reciente, recientemente publicado. Dice, bueno, es que pero es en América, ¿no? Bueno, pues en España hace muy poquito también, muy poco, en el Vall-d'Hebron, en el equipo de psiquiatría del Hospital de Barcelona, el Vall-d'Hebron, hicieron un estudio también de recoger los datos de los adolescentes, los chicos que entraban en urgencias por un problema relacionado con la salud mental, y encontraron que los intentos de suicidio suponían un 20% de los casos. Pero lo más grave es que la edad media, que estaba hace 5 años, hace 2 años, porque esto se hizo en el 2017, que estaba en 16 años, lo más grave es que la edad media ha bajado a los 12 años. 12 años. Bueno, ¿lo hacen para qué? Para aliviar los afectos negativos, para aliviar el sufrimiento. Hay otras razones también, pero bueno, quería destacar esa. Lo hacen porque sufren. Sí, puede haber llamadas de atención, sí, pero lo hacen porque sufren. Por lo tanto, ojo, y vamos a estar atentos. Bueno, los suicidios en España afectan, como sabéis, a 10 personas cada suicidio. Afecta, en el caso de chicos, de adolescentes, afecta como mínimo a 10 personas a quienes deja para el arrastre. Las deja tocadísimas. Hasta el punto de que estas mismas personas entran también a tener un riesgo de suicidio, porque entran a tener ideas de suicidio, y tienen riesgo de suicidio. Bueno, que también hay que tratar. Bueno, ¿y qué hago? ¿Qué es lo que vale? Bueno, pues tengo que escuchar, tengo que preguntar, escuchar y preguntar qué es lo que pasa, cómo está viviendo él esta situación, cómo la vive. Y seguramente, bueno, pues lo que nos encontraremos es una situación un poco de escepticismo. Oiga, sí, nunca me preguntan a mí cómo estoy, mi padre, mi madre, ¿no? Nunca me preguntan cómo estoy. O sea, si no sabe cómo es mi vida, si no sabe, ¿no? Entonces lo primero va a haber este inicio de desconfianza, y es difícil conectar con ellos. Por eso insistí al principio, vamos a conectar desde el principio, vamos a entrenarnos, porque luego cuando llegan los momentos malos, los momentos de crisis, tenemos que poder contactar con ellos para poderles ayudar.
Si no, es muy complicado, porque no nos cuentan su sufrimiento. No nos cuentan y entonces no podemos no ayudarles, porque nuestro papel está en estar ahí y acercarles los recursos de ayuda. Ese es nuestro papel. Los padres, educadores. Y los jóvenes no sé lo que piensan. No sé lo que piensan los jóvenes de lo que estoy diciendo. ¿Sí o no? ¿Contáis vosotros en casa cuando lo pasáis mal o habéis roto, yo qué sé, no sé? Hombre, yo creo que no es tanto el culpabilizar a los padres de no me escuchan, no me atienden y demás, sino un poco dar unas pequeñas estrategias o pautas tanto a las personas que lo pueden estar viviendo de cómo gestionar eso, como a los padres, que imagino que no se os ha enseñado este tipo de cosas, no es algo nuevo, pero no habéis recibido ninguna formación ni ninguna pautas para saber cómo manejarlo, claro, tanto una parte como la otra. Entonces, bueno, pues eso dependerá de la personalidad de cada uno y cada una, de si soy más abierto o no, pero bueno, sí que unas pequeñas claves para saber hacer frente a ese tipo de situaciones que quizás no hace falta que llegues al grado más extremo para que sea ya grave de por sí, y saber un poco manejar y hacer frente. Eso es. Sí, lo que interesa realmente es entrar en ese momento, ¿no? En el momento oye, lo estoy pasando mal, ¿no? Entrar en ese momento a dialogar. Bueno, la aceptación incondicional por parte de ambas partes, ¿no? Esto es una premisa para poder entablar un diálogo. Tú me aceptas a mí, yo soy educador, yo soy padre, tú me aceptas y me aceptas con mis limitaciones, ¿no? Y yo te acepto a ti como eres y incondicionalmente, porque si no lo haces es difícil entablar este tono de confianza, ¿no? No forzar, no culpabilizar, no juzgar, ¿no? Tratar de que identifique sus emociones, preguntarle por cómo vive realmente él las cosas, ¿no? Interesarnos también por sus cosas, ¿eh? Bien, esta forma de escuchar, esta forma de hablar es a través de una escucha de confianza, una escucha cálida, una escucha donde no exista el reproche, una escucha donde se puedan contemplar alternativas, todas las posibilidades están abiertas, ¿no? Una escucha respetuosa, una escucha, como digo, tratando de respetar y de creer lo que nos está diciendo, de no alarmarnos, de no mostrar nuestros miedos, de no quitarle importancia, porque para nosotros no tendrá importancia, pero para él sí tiene mucha importancia, para ella tiene mucha importancia. Por lo tanto, bueno, pues con esa actitud también de querer normalizar un poco esa situación, tratar de decir, bueno, pues efectivamente, pero no todo es tan malo, no todo es un fracaso. Habrá cosas en las que tú eres, no sé, tienes buenas experiencias, buenos recuerdos, hay cosas que tú lo has hecho. Tratar de elogiarle un poquito, de reforzarle, porque de esa manera le atribuyo un control, le refuerzo, él empieza a tomar un poquito control de sus capacidades y bueno, pues esto también es una manera de enfocar en esa conversación, desde luego creyendo absolutamente todo, creyendo y preguntando si realmente está pensando o ha pensado en algún momento en el suicidio. ¿Se os hace duro? Sí. Sí. ¿Qué? Me gustaría hacer una reflexión como padre. Sí. A la hora de generar el clima adecuado para que tus hijos vengan aquí, ¿no? Muchas veces vamos con preguntas, les dedicamos un espacio de tiempo muy pequeño, el rato que tienes libre, te liberas del trabajo y preguntas ahí, ¿no? Pero realmente, por lo menos en mi experiencia, el espacio se genera cuando, lo primero, tú compartes con ellos tus propias experiencias, adaptándolas a su edad, lógicamente. Tú no puedes ir a un niño de 5 años y contarle un problemón que te vea súper afectado y que se sienta responsable, ¿no? Pero siempre indicándole que no es su responsabilidad como tú te estás sintiendo, pero compartiéndole como padre
que no eres un padre de 10, es decir, que no eres una persona que no tiene problemas, sino que te vea transitar tus problemas por un discurso adaptado a su edad. Y luego cuando ya son un poco más mayores, por lo menos lo que yo observo y lo que entiendo como un entorno de diálogo es que tú estés disponible como padre. O sea, igual no es tanto el que vayas a preguntar, porque a veces pasa un interrogatorio, ¿no? Tú vas allá y preguntas, no. Para mí hay que generar espacios de tiempo en los que tú estés. Y estar muchas veces es no hacer nada, simplemente estar y observar. Observar cómo le ves y que en el momento que él o ella sienta la necesidad de contar, si tú has generado ese vínculo que es bidireccional, el vínculo es bidireccional. Tú no puedes pretender un vínculo con un hijo si tú no generas ese vínculo por tu parte, ¿no? Entonces, una vez que has establecido esa confianza y ese vínculo, es mantenerlo desde la disponibilidad. Muchas veces es simplemente estar, prestarles tiempo y que cuando ellos sientan la necesidad o sientan la confianza o surja, que puedas estar ahí. Porque igual les surge en un momento en el que tú no estás. Entonces, cuando tú no estás o estás muy poco tiempo, es un interrogatorio y eso no funciona. Totalmente de acuerdo, además lo has explicado muchísimo mejor que yo. Sí, sí, muy bien. Eso es, el estar ahí, ¿eh? El estar ahí. Y estar ahí presente, estoy para lo que quieras. Si quieres hablar, hablas, si no quieres, no pasa nada, que no hables. Además, estamos intentando en un momento de repente, ¿no? Ahora, pues hasta ahora no lo he hecho nunca, y ahora de repente, porque me he dado cuenta, ¿no? He ido a algunas charlas y he visto que lo importante que es comunicarnos con los hijos, y ahora empiezo a comunicarme así de repente, ¿no? Pues esto suena un poquito raro, ¿no? Entonces, pues lo que estás diciendo, efectivamente es muy importante. Bueno, pues ¿qué más os voy a decir? Porque en este momento lo que tengo que hacer, sobre todo cuando llega un momento crítico, cuando he preguntado porque veo, ¿no? Hay evidencias de que lo está pasando muy mal o puede estar pensando en el suicidio, tengo que preguntar, porque tengo que acercarle la ayuda, tengo que preguntar si realmente está pensando en el suicidio. O sea, no tengáis miedo a preguntar, ni a utilizar la palabra suicidio, porque para ellos eso está en su cabeza, puede estar en su cabeza. Y si está en su cabeza, ellos se van a alegrar de que tú lo captas y que no tienes ningún miedo. Mirad un caso, me acuerdo un caso de un chico que tenía unos problemas en casa tremendos, ¿no? Y tenía una presión en casa tremenda y bueno, pues era un chico que estaba muy obsesionado con la idea del suicidio. Y entonces, al final convenimos en que a mí me parecía oportuno que como él hablara con sus padres y que les contara cómo él estaba, ¿no? Y él dio el paso de hacerlo, cosa que le costó muchísimo esfuerzo. Y la respuesta de los padres fue, sí, sí, pero cambiamos de tema, ¿no? Entonces, ¿por qué? No es por puro miedo, por terror a enfrentarte a una situación que de por sí ¿no? Entonces, bueno, eso puede ser. No tengamos miedo, de verdad, no tengamos miedo. Y vamos a entrar a preguntar sin ningún tipo de problema, porque ellos van a ver que no tenemos miedo, ¿eh? Entonces yo tengo que asumir sus sentimientos. Vale, y entonces, bueno, pues tratar de acercarles la ayuda de la mejor manera posible, ¿eh? Yendo al médico, atendiendo a profesionales, buscando la ayuda, eso. Y siempre que busquemos la ayuda, os puedo garantizar que la ayuda es muy eficaz, muy eficaz. No quiere decir que la ayuda sea una panacea, pero la ayuda, que todos los casos los vaya a evitar, pero la ayuda en todos los momentos, cuando hay momentos de crisis, la ayuda de los profesionales es muy importante. La ayuda de los profesionales de la salud es... Y bueno, pues yo creo que con esto hemos terminado, ¿eh? Vale. Me he alargado un poquito, ¿no? Sí. Vale. Bueno, Pedro, es que ricasco, muchísimas gracias por tu exposición, acercarnos y hablar francamente de un tema como el que has expuesto, que es tan complicado, tan tabú, ¿no? Y bueno, gracias por estos consejos de que preguntemos, que hablemos y que no tengamos miedo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que hacer
a Pedro, que le tenemos aquí. Sí. Sí, no, simplemente, pues, bueno, por un caso que conozco, que de una persona que toma aprecio, que abiertamente habla de suicidio y de que tiene ideas suicidas, y además, pues, sobre todo he visto que se ha hablado mucho desde el punto de vista de los profesionales y de los educadores, pero sí que me gustaría que dieses alguna clave para ver cómo podemos acompañar desde el entorno, pues, para apoyar a esa persona que está sufriendo. Sí, sí, sí. Bueno, yo he intentado, en estas pautas que he intentado acercaros, no hablo solo desde un plano de responsabilidad de padres o de educadores, sino también en el tema del suicidio es tan importante como cualquier... O sea, la ayuda, cuando hablo de la ayuda, no hablo solo de la ayuda... Igual sí, me he enfocado en la ayuda profesional. Ayudar, podemos ayudar todos, absolutamente, todos. Y además sería deseable que todos conociéramos las señales de que una persona lo puede estar pasando mal. Porque una persona da señales de que lo está pasando mal, como tú las ves, ¿no? Porque habla, cuenta, ¿no? Entonces estás viendo señales, manifestaciones. Entonces tú te estás dando cuenta, vale, todos nos podemos ayudar, todos podemos ayudar. Entonces, ¿cómo ayudo yo a una persona que tiene esta ideación suicida? Desde luego, lo que decía nuestro amigo, estando ahí, y él tiene que ser consciente, le tienes que transmitir que tú le tienes que primero respetar, no quitarle de la cabeza, porque quitarle de la cabeza y decirle que lo que está pensando es una tontería, eso no sirve para nada, porque su problema y su salida a ese problema es la que él tiene en su cabeza. Entonces, tú tienes que respetarle e intentar captar esos sentimientos, ¿no? Y respetarle. Pero, de alguna manera, en ese estar ahí, ¿no? Con el día a día, con el conocimiento que tú tienes, tratar de identificar qué otras alternativas al suicidio, ¿no? Podría él encontrar, pues, para resolver su problema. Y desde luego, bueno, pues charlar de la manera más natural del mundo, hasta el punto de que tú veas que está en un momento crítico, con lo cual tendrías que acercarle a un recurso de ayuda, ¿eh? Tendrías que acompañarle incluso, eso en último extremo, pero en el acompañamiento a una persona con este tipo de ideaciones es estar ahí, ¿no? Escucharle, hablar sobre cosas, porque muchas veces están muy autocentrados, muy centrados en su problema y de hecho se olvidan, desconectan de lo demás porque no piensan más que en sí mismos y en su problema. Y es la manera que ellos tienen de atreverse con lo más difícil del mundo, que es quitarse la vida. Porque hace falta muchísimo valor. Y la manera de hacerlo para la persona que se suicida es desconectar de todo el mundo, desconectar de su familia, porque si no, no lo haría. ¿Eh? Entonces, estar ahí, acompañar. Y bueno, un poco lo que hemos dicho ahí también sirve, ¿eh? Bueno, yo escucho, yo no te juzgo, yo no te critico, yo no te doy consejos, ¿no? Si no me los pides, pero sí que intento acompañarte, yo que te conozco, en este camino voy a acompañarte y voy a tratar de que veas otras alternativas al suicidio, otras salidas, mantenerle muy entretenido, el entretenimiento, la distracción es muy importante porque aligera todo el campo, todo el sistema límbico y aligera un poco todas estas ideas que están ahí absolutamente centradas, esa obsesión que él tiene ahí, ¿no? Entonces la distracción es muy importante, que esté distraído, haciendo cosas, ¿no? Acompáñale lo más posible y desde luego, por supuesto que cuando hay un momento ya crítico no lo dejes solo, ¿eh? Sí. Ay, bueno, un momentico, porque a esta pregunta en Cataluña han empezado a probar un programa de personas jóvenes y adolescentes que han intentado suicidarse y que no lo han logrado, pero que han tenido,
no han conseguido suicidarse, pero luego esta gente hace como entrevistas vis a vis con personas que están con ideas de suicidio. Y creo que es un programa muy interesante que le está funcionando muy bien. Sí. Lo podéis encontrar, creo, en el diario Ara, catalán, y ahí hay bastantes entrevistas, ponía pues eso, 10 claves del suicidio y hablar con gente que se ha intentado suicidar. Yo creo que eso también puede servir, ¿no? Que puedas tener una entrevista con alguien que ha pasado por una experiencia parecida a la tuya. Por aquí teníamos... Sí, quería comentar, muchas gracias Pedro por la charla. En relación a los datos que estaba en una diapositiva, el año pasado, 2021, ¿verdad? 10 chavales, chavalicas se suicidan en Navarra, intentos de suicidio... multiplica por 100. 1000, eso es, y la ideación suicida unos 20.000. Vale, cuando comentabas ese chavalica adolescente con 13, 14 años que en casa se puede detectar que hay una ideación, pues eso hay que acompañarlo, etcétera, etcétera. Hablamos de 20.000 chavales, eso. A lo que voy, ayer escuchábamos en la mesa joven de salud, uno de los chavales, un ponente que hablaba, con toda su experiencia propia, decidió desde que empecé a sentirme mal y me detectaron, me diagnosticaron, me atendieron por primera vez en salud mental con 19 años, pasaron 6 meses. Si llevamos a esto 20.000 en Navarra, 6 meses pueden haber muerto y resucitado 180 veces, ¿no? Los chavales. Entonces, la pregunta sería, ¿los servicios públicos en Navarra están preparados para atender esta realidad? ¿Qué podríamos pedir a los políticos para que este tema se tome en consideración? Son 10. Si estos 10 que son reales ante los 100 posibles intentos fueran 80-90, estaríamos echando las manos a la cabeza, ¿no? Entonces, como profesional, Pedro, ¿cómo ves que está el sistema hoy en Navarra de salud, tema salud mental? ¿Qué haría falta? ¿Qué podríamos pedir a nuestros responsables para que este tema se pueda ya canalizar y hacer más realidad el apoyo, la prevención, etcétera? Sí. Bueno, sin ningún tipo de pudor. Cuando se quieren hacer cosas, cuando hay convocatorias para plazas de psicólogos en los centros de atención primaria, en los centros de salud, cuando se está haciendo eso, y que se ha hecho, se han convocado ya plazas, es porque hay intención de mejorar algo que está mal. Algo que está mal, porque todo eso que tú comentas es real. Eso es así, esa es una realidad. Como es también, yo creo que tiene que mejorar todo el tema de la atención en salud mental, ¿no? En lo que son los internamientos, ¿no? De personas que están en crisis agudas. Cómo tratar estos casos, ¿no? de contención. O sea, que no se trata venga, vamos a internar, ¿no? Y en esta sala de internamiento, pues con estos métodos que tenemos, que a veces son métodos poco recomendables, pues vamos a ver si pasa un periodo y sale más o menos con medicación y sale, pero sale y vuelve a intentarlo. Entonces, eso tiene mucho que mejorar, como tiene que mejorar mucho la salud mental, claro, a nivel nacional. Y un plan de suicidio no está contemplando esto porque no hay un plan de suicidio. O sea, estamos todo el mundo pidiendo planes de suicidio, todo el mundo, todas las instituciones, todas las organizaciones, todos los agentes sociales. Estamos pidiendo un plan centralizado, general, que no sea para todos igual, pero sí un plan que tutele el que en cada uno de los sitios haya un verdadero plan con recursos reales para atender la salud mental. Y esto no existe. Y no oyen. Se habla mucho, pero ellos no oyen. Los políticos no oyen. No oyen. Es verdad. Ha habido varias intervenciones, interpelaciones en el Parlamento. No, este tema no oyen. Y fijaros de qué estamos hablando. Estamos hablando de 4.000 suicidios al año. O sea, que está triplicando las cifras, los muertos por tráfico. Que es un mito, sí, decir lo que estamos un tópico ya, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Asustan cuando hay un accidente de tráfico y los suicidios se tapan, se callan, se tapan, se callan. Sí. En cualquier caso,
sumar un poco a lo que dices, ¿no? Hemos visto en las gráficas que en los últimos 12 años se han multiplicado por 50 las ideas de suicidio y por 20, creo que era por 18, los intentos. Igual tenemos que replantearnos un poco el tipo de sociedad que estamos construyendo. Claro. Es decir, ahora ponemos, y voy a llamarle parche, sin desmerecer nada, ¿no? Pero ponemos un parche para tratar a las personas que están en este momento en esa situación, pero cuántas se van a ir generando en los próximos años debido al tipo de sociedad que construimos, el ritmo de vida que llevamos, la educación que recibimos desde que somos pequeños, la incapacidad que tenemos como padres de sostener una crianza. Entonces, claro, para mí hay mucho más que tratar el problema puntual a día de hoy, que desde luego que hay que hacerlo, pero ¿cuántos casos más se van a ir generando en los próximos años si no ponemos solución al germen? El germen, y tú lo decías, era la infancia, ¿no? La crianza. La prevención. Entonces, claro, si no abordamos como sociedad una educación en la que, en vez de fomentar tanto la competitividad y la evaluación única, pues tratemos una educación en la que se valore la individualidad, la autenticidad de cada persona, los talentos y los dones de cada uno, que al final estamos evaluando a un pez por su capacidad por trepar un árbol. O sea, es que es un poco de locos, ¿no? Entonces estamos generando muchísima insatisfacción desde pequeños, tanto en casa, porque los padres no tenemos educación emocional y no nos sostenemos nosotros, no podemos sostener al de enfrente, pero también en las escuelas. El sistema educativo está completamente obsoleto. Viene de la época industrial, de la generación de mano de obra, y la sociedad requiere un cambio a nivel educativo que no se está dando y que probablemente comentaría que estos números, en vez de ir hacia arriba, pues fueran hacia abajo. Sí, es cierto, totalmente cierto. Totalmente cierto, eso es la prevención. Es en el nicho del hogar, es en la escuela, con planes educativos, donde haya en el currículum otro tipo de formación, ¿no? Una formación más pensada en la persona, más pensada en fomentar esas capacidades de autonomía, de responsabilidad, de competencia, ¿no? Todo eso, de mantener unas relaciones sociales sanas, eso hace que la persona crezca equilibrada, ¿no? Y bueno, y con autoestima, porque se siente competente. Porque situaciones difíciles las va a tener, como todos, ¿no? Fracasos los va a tener, como todos. Pues, hombre, vamos a dotarles de herramientas, Y es verdad lo que dices, ahora se interviene, pero no se previene. Entonces estamos incidiendo en un tema muy concreto, pero no es suficiente, efectivamente. ¿Alguna cuestión más? Sí, María. Sí, en la opinión pública hay como una especie de dilema entre si sacar el tema del suicidio, el debate, digamos, abiertamente, o no, por lo que eso podría suponer como efecto llamada, ¿no? Yo entiendo que hay un poco ese asunto así. Pero por contra, si se quiere hacer una ley de suicidio, tendría que haber un debate público. Entonces yo no sé qué opinión tienes sobre si se debería de hablar abiertamente, si ese efecto llamada no es tanto como... Sí. Bueno, el efecto llamada es un mito, no. Hay que hablar del suicidio, claramente. Hay que hablar bien, hay que hablar como se tiene que hablar. Hay que hablar creando espacios, en medios, en prensa, en espacios como este, ¿no? Donde, bueno, vemos una situación, pero generamos esperanza. Hay que generar esperanza a las personas que lo pasan mal. Y yo que lo estoy pasando tan mal, ¿no? ¿Y dónde voy? ¿Qué hago? Bueno, pues que sepas que tienes unos recursos para ir y que es posible la ayuda y que con ayuda pues esto se resuelve. Entonces hay que hablar del suicidio. La prensa hasta ahora hablaba poco y mal. Se sigue hablando poco y algo mejor. Aquí en Navarra se habla lo suficiente y se habla bien, muy bien diría yo, porque los medios se han esforzado muchísimo y lo están haciendo francamente bien cuando hablan del suicidio. Entonces, bueno, es algo que, como os digo, si se encuentran estos espacios donde haya testimonios de personas que lo han pasado mal y en un momento determinado alguien puede decir, oiga, yo lo he pasado mal, yo he tenido ideas de suicidio, pero yo acudí, yo tuve ayuda, tuve la suerte de tener un amigo que me escuchó, que me acompañó, tuve la suerte, bueno, todo eso genera esperanza para quien está pensando en el suicidio, para que está en una situación de crisis. No produce efecto contagio.
Efecto contagio produce cuando hay en prensa una noticia, pues que el Robin Williams se ha suicidado de esta forma, lo hizo en su casa de no sé qué, cuando no sé qué, no sé cuántos y no sé qué. Cuando hay una persona famosa que se ha suicidado, tiene un efecto muchísimo, es posible que los jóvenes sobre todo más vulnerables, incluso los adultos, cuando están viendo esta noticia, dicen, bueno, que lo tiene todo y que, bueno, y se ha suicidado, o yo que soy aquí, no pinto nada y soy insignificante, pues no. Puede haber efecto llamada, pero como digo, hay que dar las noticias adecuadamente, porque siempre, ya lo estáis viendo con el maltrato a la mujer. En el maltrato a la mujer siempre aparece el 016, siempre que se da una noticia cuando hay un maltrato a la mujer, siempre, tanto en los medios, en las televisiones, como en los periódicos, aparece el 016. Bueno, pues esto tiene que ser lo mismo, exactamente igual. Siempre que se dé una noticia, tienen que aparecer los recursos de ayuda, siempre. Entonces, bueno, aquí se ha mejorado mucho, tenemos suerte, porque se ha mejorado muchísimo. Y este debate, por supuesto, que tiene que ser un debate abierto, un debate público, un debate bien hecho, donde la administración, donde no se entienda que el suicidio es una cuestión solo de salud mental, solo de los sistemas de salud. El suicidio es un problema de salud pública, cierto, pero todos los agentes podemos ayudar, las personas. Yo, vecino de mi vecina, puedo ayudar cuando yo compañero de un amigo en el colegio, en la escuela, puedo ayudar cuando veo una situación. Es decir, todos los agentes, todos debemos participar en ese plan. Y no que sea competencia exclusiva o se pretenda que sea competencia exclusiva del Departamento de Salud. Como dice nuestro amigo, que yo no sé, yo te conozco a ti mucho. No sé, ¿cómo te llamas? Josu La Guardia. Josu. Como dice Josu, claro, si todo queda en el sistema de salud y el sistema de salud no tiene recursos, no se dota de recursos, no estamos haciendo bien las cosas. Precisamente, ahora vamos con la pregunta que había ahí arriba, pero Pedro, precisamente hace unas semanas se sacó el teléfono de atención a la conducta suicida, ¿no? Sí, el 024, que vamos a también destacarlo en este Sí, espacio. sí, Ahora sí, sí, no sí. sé quién tenía una pregunta por ahí arriba. Bueno, ha ido contestando, muchas gracias Pedro, me parece muy interesante. Lo has ido contestando diciendo qué tiene que hacer cada parte de la sociedad, pero bueno, desde el punto de vista de los centros educativos, ¿qué habría que priorizar? Que también entiendo un poco el enfoque de largo plazo que tiene que ser incorporar en las competencias, en los aprendizajes en el aula, pues trabajar la salud mental, las emociones, ese enfoque me queda claro y creo que es el único. Pero en el del corto plazo, por empezar a andar, estamos empezando las instituciones educativas a hablar de protocolos antisuicidios. Ahí, si tú tuvieras que priorizar, me ha parecido de tu exposición bastante importante la formación de los iguales, ¿no? De los compañeros. Porque a veces ponemos el énfasis en la formación de los profes, como personas que igual van a captar, pero no es casi prioritario formar compañeros, en general al grupo, ¿no? Para que tengan un poco esa sensibilidad a captar, a estar ahí. Sí. Pues mira, has dado el clavo en la forma de hacerlo, porque precisamente has resultado digamos, la acción más efectiva que se ha hecho en los programas que se han desarrollado. Hay un programa muy interesante en Europa, el programa SEILE, que se puso de trabajo, se hizo un trabajo importante en los centros educativos. Y en este programa había varias medidas. Bueno, la que realmente ha resultado significativa es la que ha implantado información o formación a los alumnos sobre la salud mental, hablando de temas muy concretos. Por ejemplo, un día vamos a hablar de la depresión, ¿no? Y vamos a hablar de la depresión y voy a ver yo de qué manera esa depresión se manifiesta en mí, chico, chica, en los iguales, y que sepamos captar cuando un compañero pueda estar en un momento, pues en un momento bajo, y qué hacer en ese momento. Que sepan los chicos qué es la ansiedad,
cómo se manifiesta, qué síntomas tiene, qué son otras enfermedades, ¿no? Como es o el trastorno bipolar, o los trastornos límite, que pueden estar también presentes en el aula también. Otro tipo de trastornos, probablemente más agudos, igual no, todavía no. No, pero ese tipo, bueno, pues súper eficaz. En Asturias hay documentación, en la Universidad de Asturias se hizo una experiencia, estuvieron dentro del programa, se hizo una experiencia con no sé si 5 o 6 centros escolares de 14, 15 años, impartieron este programa y bajaron la ideación suicida severa, la bajaron de un 7% que tenían en el aula a un 4%. Esto es importantísimo, de verdad, si esto se hiciera, bueno, y bueno, pues estas son cosas que hay que recoger y no sé lo que cuesta, no tengo ni idea de lo que cuesta, pero bueno, estamos en una sociedad, no sé, tenemos dinero para todo, o casi todo, joder, y lo que es importante no se atiende, pues esto me parece que sí. Había aquí delante otra pregunta. Yo, bueno, respecto a lo que se ha comentado un poco en general, yo como docente y la percepción que tengo un poco es que, claro, si desde la infancia se crean pequeñas heridas que luego van en aumento y se cronifican, ¿no? Como decías, ¿por qué no se hace, un poco en relación también a lo que comentaba ella, algo, pero entre ellos? Una educación emocional, un espacio, y reivindico también aquí un poco, aprovechando para quejarme un poco de la educación que tenemos hoy en día, pero ¿por qué no hay un espacio? ¿Por qué no es igual de importante el aprender a gestionar uno mismo las emociones desde tan críos, cuando es desde entonces cuando se generan semejantes heridas, que luego encima se ve que va más, está demostrado, y cada vez encima nos encontramos en los centros con críos con situaciones de familias más desestructuradas, con heridas de abandono, con heridas de rechazo, con situaciones de bullying, que yo digo, ahí no sería también igual como propuesta, claro, una ayuda psicológica, que ayude también a ellos a aprender a manejar determinadas situaciones que están viviendo desde tan críos. O sea, yo lanzo esto un poco a modo casi de reflexión, ¿no? Pero sí que me parece que hay críos que están muy perdidos porque en casa no tienen figuras de referencia, las necesitan de alguna manera de otros sitios. Entonces, si no se instauran desde otro lugar en su vida, es que son críos que luego se dan al abandono y que luego consumen, que luego no ven otras vías de salida y incitan al suicidio. No sé, creo que es un poco para reflexionar. Sí, totalmente. Bueno, yo me apunto absolutamente a tu propuesta porque estoy totalmente de acuerdo y queda ahí para quien, pues eso, para que tienen la responsabilidad de hacer que esto vaya mejor, funcione mejor. Sí. De hecho, vuelvo a insistir en una transparencia que igual hemos pasado demasiado rápido, pero en la Organización Mundial de la Salud ya estableció una serie de medidas a los países, les dijo, ojo con esto. Bueno, y algunas cosas ya se han hecho, pues cuidado con el alcohol, ¿no? Tratamiento del alcohol y las drogodependencias, porque está muy asociado al suicidio. Tratamiento de la depresión, está muy asociado al suicidio. La depresión, nos dicen que de cada 2 suicidios sabemos que 1 está relacionado con la depresión. Entonces, hay depresiones que no están tratadas, la depresión no está diagnosticada, no está ni siquiera el 50% de la depresión diagnosticada, por lo tanto, ¿cómo va a estar tratada? Y la que está tratada, pues bueno, pues los tratamientos no son totalmente eficaces, ¿no? Ya sabéis que esto funciona así, prueba esto y si no, prueba esto y si no, bueno, y ahora sí, ¿no? Entonces, bueno, la depresión está muy asociada, hay que tener muchísimo cuidado. Pero, no sé, se me va la cabeza. Eso, que totalmente de acuerdo en que sí, que se tienen que poner recursos, sobre todo recursos, y que en los centros haya, pues eso, personas que estén, yo creo que los centros sí que tienen, lo que pasa es que están a otras cosas, están a 1000 cosas, los docentes estáis a 1000 cosas, ¿no? Y bueno, y al final no hay tiempo para llegar, pero tendría que establecerse en el currículum un espacio para todo esto que estamos hablando. Vamos a hablar sobre la salud mental
vamos a hablar sobre las emociones. Y vamos a hacer talleres, vamos a hacer esto para el manejo de emociones. Esto, y crear verdaderos en el colegio personas o equipos expertos en este tipo de actividades que ayuden. Sería fantástico. Pues con esta petición, propuesta, reflexión nos quedamos. Muchísimas gracias. Es que recasco a todas las personas que habéis venido a esta primera charla con Pedro Villanueva, cuando el vacío se instala. Ahora vamos a hacer un pequeño descanso. Volvemos a las 12 con Ana González Uriarte con la charla Mapas y brújula para no perder el rumbo. Es que recasco. Muy bien, Sara.